Demos gracias al Señor esta mañana por su misericordia. Amado Dios, Dios perdonador, Dios amoroso, fiel, Dios compasivo y consolador. Esta mañana nos reunimos en este lugar para agradecerte a ti por este tiempo de gracia, de misericordia y de bondad que das hacia los tuyos. Hoy nos reunimos acá en este lugar siendo conscientes de que nuestro Dios está entre nosotros, siendo conscientes que no todos están con nosotros hoy acá, como algunos desearían. Está el caso de nuestra hermana Raiza, está el caso de nuestra hermana Marisol, que a pesar de estar aquí en la mañana, no se encuentra con nosotros en este lugar. Oramos por aquellos que no sabemos el motivo por el que no asistieron, pero aún así, Señor, te pedimos a ti, para que ellos puedan darte honra y gloria en el lugar donde se encuentran. Sabemos que no es lo mismo estar aislados de la comunidad de gracia, pero aún así, Señor, tú tomas todos estos momentos y estas circunstancias para la gloria y para la honra tuya. Oro a ti con mis hermanos y con las personas que están en este lugar, para que tu Espíritu Santo pueda llevar tu santa palabra, tu gloriosa palabra, esta bendita palabra al corazón de los redimidos, pero también al corazón de aquellos que aún no han sido perdonados. Amén. Estas cartas paulinas han jugado un papel fundamental en la teología cristiana. Y Pablo esperaba que todas sus cartas fueran leídas, pero también que fueran obedecidas por la iglesia. Los consejos que el apóstol Pablo da en sus cartas, y específicamente en el sermón que hoy vamos a ver, son consejos que forman parte del Evangelio de Jesucristo. Segunda de Corintios es una carta personal. Está llena de expresiones de profunda emoción. Incluyen la conducta intachable del apóstol Pablo. Pero también vemos en 2 de Corintios la autoridad que el apóstol Pablo muestra para edificar la iglesia de Corintios. Y a su vez, el énfasis que Pablo da para derrotar a los enemigos del Evangelio. En base a los versos que hoy estudiaremos, San Agustín de Hipona dijo lo siguiente: si estás sufriendo por la injusticia de un hombre malo, perdónalo para que no hayan dos hombres malos. Fin de la cita. Hoy nosotros vivimos por el perdón. Nosotros hoy nos reunimos en este lugar por el perdón divino. Es un perdón de salvación que, bien es cierto, no se ve reflejado en el pasaje que estudiaremos hoy, pero sí está conectado con lo que el apóstol Pablo está enseñando. No es un perdón de salvación, pero es un perdón que está relacionado diariamente con la vida de los creyentes. Nosotros, los creyentes, debemos manifestar un espíritu de perdón para con el ofensor arrepentido en respuesta de la gracia divina y de la ternura de Dios. Es por esto que yo he titulado al sermón de hoy, Perdonando al ofensor. Y este sermón está estructurado en 3 partes. La primera de ellas se llama la realidad de la ofensa. Vamos a ver una parte del versículo 5 y del versículo 10 del capítulo 2 de 2 a los Corintios. La segunda parte de este sermón lleva por título el efecto de la ofensa. Ya aquí vamos a tomar parte del versículo 5 hasta el versículo 10. Y por último, veremos la ventaja de perdonar. Versículo 11. Lo que el apóstol Pablo nos enseña a nosotros acá en esta porción es la importancia del perdón. Pablo te enseña a ti esta mañana cuán importante es perdonar. Pero Pablo se refiere cuán importante es perdonar cuando el ofensor se ha arrepentido de manera genuina. Eso es un énfasis que Pablo nos muestra a nosotros en la segunda estructura del sermón de hoy. No solo vamos a hablar, hermanos, acerca del perdón. Vamos a hablar de cómo el creyente debe perdonar al ofensor que se ha arrepentido de su pecado. Y a modo de contexto, quiero que recordemos todos nosotros que hace 2 semanas atrás, cuando estábamos acá compartiendo por primera vez esta carta, dijimos que el apóstol Pablo estaba en Éfeso y que él hace un viaje rápido a Corinto. Cuando llega a Corinto,
el apóstol Pablo, se enfrenta con un personaje que no sabemos quién es ni cómo se llama. Y es muy probable que ese personaje le haya hecho una oposición personal a Pablo. Pablo llega a la iglesia de Corinto y en Corinto llega un personaje, miembro de iglesia, bautizado, participante de la cena del Señor, se para en la iglesia y le dice a Pablo que él es el nuevo hombre que se opondrá a la autoridad del apóstol Pablo. Pablo decide salir de allí rápido, se va a Éfeso y cuando llega a Éfeso, desde Éfeso escribe la carta severa. Una carta severa a los corintios. Pablo abandona Éfeso, pasa a Troas, no ve a Tito, no puede predicar el evangelio abiertamente en Troas, se va a Macedonia y en Macedonia consigue a Tito. Tito le da las buenas noticias de cómo la iglesia de Corinto ha reaccionado a su carta severa y desde allí escribe Segunda de Corintios, una carta consoladora. Ahora, entendiendo esto y refrescando un poco nuestros conocimientos sobre esto, vamos a pasar a la primera parte, que es la realidad de la ofensa, versículo 5 y versículo 10. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar a todos vosotros. Versículo 10. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. El apóstol Pablo reconoce la realidad de que el ofensor le había causado tristeza. Pablo está diciendo, hay un hombre que me causó a mí tristeza. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. En esa primera parte, Pablo nos está mostrando de que la ofensa fue personal, fue directa hacia él, no hacia la iglesia. Sin embargo, Pablo nos enseña de que él ya lo había perdonado. Y había perdonado era la ofensa de este hombre. Pablo está diciendo, ya la ofensa ha sido pagada. Ya la ofensa ha sido cancelada. Y con esta declaración que vemos en el versículo 10, Pablo dice, yo lo he perdonado. Con esta declaración, Pablo lo que hace es bajar la intensidad del problema. Pablo sabe que cuando él se retira de Corintio, todos los que están apoyando a Pablo iban a hacer algo. Ellos no se iban a quedar de brazos cruzados, porque ya sabían lo que había ocurrido con 1 Corintios capítulo 5. Pablo se había molestado porque la iglesia no había aplicado disciplina eclesial. Así que entendiendo de que el problema es nuevo, pero que tiene la misma solución, la iglesia inmediatamente aplica disciplina. ¿Cuándo lo hizo? No sabemos. Pero lo primero que nos está enseñando Pablo es que la ofensa fue real. Así que si la ofensa es real, la disciplina es real. Cuando estamos hablando acerca de ofender, estamos hablando acerca de insultar a alguien, acerca de humillar a alguien, acerca de avergonzar a alguien. Todos los que estamos acá, en esta mañana, hemos ofendido a alguien. Todos. Y si no hemos ofendido a alguien, alguien nos ha ofendido a nosotros, por lo menos. El punto está en qué es lo que yo debo hacer. Y lo primero que debes hacer es entender que esa ofensa ha sido real. Eso no es un sueño, no es una imitación. Como creyentes, experimentamos ofensas, pero por la gracia divina podemos responder de forma correcta al ser ofendidos, en lugar de responder con el orgullo. El Evangelio, hermanos, nos provee gozo y paz cuando eres ofendido. El Evangelio te ayuda a pasar por alto la ofensa y procurar crecer en el perdón a los demás. Ese es el Evangelio. Cuando alguien te ofende a ti verbalmente, físicamente, hay algo que tú debes hacer como creyente y tú debes perdonar. Para el creyente el perdón es un deber.
Como creyente, tú estás obligado a perdonar la ofensa de otros. Ahora, en esta realidad de la ofensa que Pablo experimenta, él es consciente de que él debe perdonar. Ahora, la otra parte, cuando tú eres ofendido, es cómo se rompe la confianza con esa persona que te ha ofendido. Ya las cosas son diferentes. Cuando la ofensa es verbal, las marcas quedan internamente. Cuando la ofensa es física, las marcas quedan visiblemente. Y tú, de una u otra forma, debes perdonar. Pero la confianza no es algo que surge de la noche a la mañana. La confianza es un proceso. La confianza se pierde. Y cuando la confianza se pierde, el ofensor debe pasar tiempo para volver a ganar esa confianza. Pablo nos muestra a nosotros lo que el Proverbio capítulo 19, versículo 11 nos enseña. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto su ofensa. El proverbio te dice que el hombre sabio, que el hombre íntegro, que el hombre maduro detiene su furor. Y el proverbio es interesante porque no dice que detiene el furor del ofensor, sino que detiene el furor que siente el ofendido. Porque tú como individuo, cuando eres ofendido, tú te sientes mal. Te causa malestar eso. Cuando alguien te agrede a ti, tú te sientes mal aunque seas cristiano. ¿Por qué crees que Pablo sale de Corintios de una forma tan rápida? Pablo se sentía mal. ¿Por qué crees que Pablo envía una carta severa a los corintios? Porque Pablo se siente mal. Este hombre ha dado en el corazón a Pablo y él está mal. Pero el proverbio dice que el hombre sabio, que el hombre con discernimiento, que el hombre íntegro detiene su propia ira para con el otro que le ha ofendido. Una de las preguntas teológicas más profundas con respecto al perdón surge de Pedro. Pedro dice: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al ofensor? Y automáticamente Pedro da una de las respuestas humanas más acertadas, pero alejadas de la realidad teológica. Y es, 7 veces. Y el Señor le dice, no, 7 veces no. 70 veces 7. Así que el Señor destruye el argumento de Pedro y le muestra que nosotros somos llamados a perdonar de manera indefinida. Alguien llegó y sacó la cuenta de cuánto era 70 veces 7. Eran casi 500, creo que 490. En una oportunidad, un pastor tiene consejería bíblica matrimonial y va a un matrimonio allá. Se sientan allí para recibir la consejería y llega la esposa y le dice al esposo delante del consejero: este es el número 400, le faltan 90. Eso es un mal concepto de lo que Jesús dijo, porque no se refiere a un número o una cifra limitada, se refiere a algo ilimitado. Y eso es ser una persona no sobria, no cuerda. Pero el proverbio no solamente te dice a ti de que tú debes ser una persona que detienes tu ira. Si sigues leyendo el proverbio te dice, y su honra es pasar por alto su ofensa. Así que la honra del hombre sabio es pasar por alto la ofensa que han cometido hacia él. Este no es un hombre que se justifica. Y en este proverbio vemos a Pablo. Pablo ha pasado por alto su ofensa. La ofensa que le han causado a él. Es allí donde John MacArthur dijo lo siguiente: ya sea que estemos concediendo o recibiendo, el perdón es algo difícil. Solamente cuando comprendemos nuestra necesidad, aceptas 2 de las más liberadoras actos de amor: perdonar y ser perdonados. Fin de su cita. Así que cuando tú eres creyente, tú sabes que debes perdonar y ser perdonados. Cuando eres creyente, tú sabes que esto es una realidad en tu vida. Cuando alguien te ofenda, velo como una oportunidad para glorificar a Dios. Porque solamente cuando alguien te ofende a ti, tú puedes exhibir el perdón de Dios por medio de tu vida.
Tú no puedes exhibir por medio de tu vida la soberanía de Dios. Tú no puedes exhibir por medio de tu vida la justicia de Dios. Hay muchos atributos de Dios que no lo puedes exhibir por medio de tu vida. Pero hay algo clave que puedes exhibirlo y es el perdón. El perdón, lo más difícil que hay para nosotros. No hay cosa más difícil que decirle a otra persona, ¿sabes? Te perdono. A pesar de todo lo que has hecho, te perdono. Y cuando tú no perdonas, lo contrario de perdonar es amargarte la vida. Cuando tú no perdonas, eres como aquel perro que empieza a guardar sus huesos en cada hueco. Empieza a hacer huecos en el patio y entierra huesos y huesos y huesos. Y cada hueso es una ofensa. Y cuando ese perro comienza a acabar para ver cuántos huesos tiene, se da cuenta que tiene una montaña de huesos secos que no sirven, que no son como antes, pero que para él eso es todo. Hay personas que no están dispuestas a perdonar y comienzan a guardar en su corazón cada ofensa que han hecho contra él o contra ella. Y cuando esa persona tiene la oportunidad de hablar con ese ofensor, le saca en cara todas las ofensas que ha cometido y que quizás él ni siquiera se recuerda. ¿Y sabes? Quien sufre es aquel que se amarga. ¿Sabes quién sale más beneficiado con esto? El que perdona. El que perdona no solo exhibe el perdón de Dios por medio de su vida, sino que el que perdona siempre tiene el gozo y la paz de Dios en su corazón. El que perdona es la persona que más se beneficia. Hermanos, esto es un problema del corazón. La falta de perdonar a otro es un problema del corazón. Y no solamente esto lo tenemos nosotros, esto lo tienen los niños también. Esto lo tienen los ancianos. Todos los que estamos reunidos acá tenemos un problema del corazón y es la falta de perdón. Pero este problema no solamente queda en el corazón, eso es un problema teológico también. Es un problema teológico, hermanos. Cuando no perdonas, tú tienes que entender que el perdón es enlazar la vida de un pecador con la vida de otro pecador. Y tienes que entender que el pecado es separar a un pecador de otro. Y lo que ha hecho el pecado es separarnos a nosotros. Y hay alguien que nos ha reconciliado, y por cierto, es el mismo Pablo aquí en esta segunda carta de Corintios que dice que alguien nos ha reconciliado con el Padre, y es Jesucristo. Para resolver el problema del pecado está la solución, y es aprender a perdonar. Luego de esto, luego de ver cuán real es el pecado, cuán real es la ofensa, vamos a pasar al segundo punto de este sermón, y es el efecto de la ofensa. Sino hasta cierto punto, para no exagerar a todos vosotros, es suficiente para tal persona este castigo, que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberáis perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonáis algo, yo también lo perdono, porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Yo creo que el punto central de este sermón se encuentra precisamente en esta estructura. Si vamos a hablar sobre el perdón, yo creo que acá está todo lo que necesitas para saber lo que Pablo quiere enseñar a la iglesia está aquí. Hermanos, lo primero que tú observas acá, al concluir el versículo 5, es una iglesia bíblica, es una iglesia que ama a Dios. Y una iglesia bíblica es una iglesia que está dispuesta a aplicar disciplina. Eso es lo que hace la iglesia. En la siguiente estructura, lo que nosotros vemos es cómo Pablo cierra un caso de disciplina eclesial que termina con la plena restauración del ofensor. Y Pablo apela para que él sea reincorporado en la membresía de la iglesia en Corinto. Yo nunca había visto un caso de esto, pero aquí lo tienes. Tienes un caso
de una iglesia bíblica que aplica disciplina, no el primero o segundo paso de Mateo 18. La iglesia de Corintio aplica el tercer paso de Mateo 18. Expulsa de su membresía y de su iglesia local probablemente a este ofensor porque la ofensa ha sido grande, muy escandalosa. Esto no es una ofensa o un pecado hacia cualquier persona. Se trata de la persona que ha fundado la iglesia en Corinto. Es Pablo. Y este pecador no quiere arrepentirse. No quiere hacer nada. Y cuando el pecado es escandaloso, no hace falta que pases por el primer y segundo paso. Pasas directo al tercer paso. Pero no solamente vemos, hermanos, cómo una persona, miembro de iglesia local, es expulsada. Lo más hermoso de todo esto es cómo esta persona es reincorporada en la iglesia local. Aquí tú observas, sin duda alguna, que la disciplina bíblica tuvo un efecto positivo en la iglesia en Corinto, y fue el arrepentimiento. El amor disciplina al ofensor. Pero ese amor que disciplina al ofensor es el mismo amor que está obligado a perdonar al ofensor. Aquí no hay un amor diferente, es el mismo. Velo de esa manera. Y lo que la iglesia de Corinto ha hecho es que el amor que tienen por Dios lo ha llevado a aplicar una disciplina bíblica. Pero ellos no están dispuestos aún de aplicar el perdón en este ofensor. Y es por esto que Pablo le habla y le dice, ya basta. Versículo 6. Es suficiente la disciplina, es suficiente la expulsión. Es suficiente para tal persona este castigo. Claro, creo que la Reina Valera te dice reprensión. La palabra reprensión, cuando la buscas en griego, tiene que ver con disciplina. Y luego sigues leyendo y dice que fue una reprensión o una disciplina o un castigo impuesto por muchos. Y estos muchos son todos los miembros de la iglesia de Corintio. Todos los miembros de la iglesia de Corintio, o por lo menos la mayoría de los miembros de la iglesia de Corintio, ellos estuvieron de acuerdo de aplicar disciplina a este ofensor y de expulsarlo de la iglesia. Hasta allí va bien. Pero Pablo les dice, ya basta, es suficiente. Tú no puedes decir de que tú tienes amor a Dios simplemente aplicando disciplina bíblica. Tú también debes expresar el amor de Dios al restaurar a un ofensor o una persona expulsada nuevamente en la membresía. Ahora, para por un momento tu sentimentalismo, para por un momento lo que tu corazón te está diciendo en esta mañana y medita un poco. Este ofensor se ha arrepentido. Esto no es un ofensor que sigue diciendo, no, que es injusto, no, que estuvo muy mal, porque Pablo y todos los que están a favor de Pablo llegaron y me expulsaron a mí. Es que no se dan cuenta que Pablo es un hombre arrogante, altivo, tosco, como él mismo lo dice. Pablo no es un ejemplo a seguir, nos ha engañado. Este no está diciendo esto. Hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando realmente vayas a incluir a una persona en tu membresía luego de haberle aplicado disciplina. El objetivo principal, hermanos y amigos, de la disciplina no es la pureza de la iglesia. El objetivo principal de la disciplina bíblica es el arrepentimiento y la restauración del ofensor. Y en segundo lugar, la pureza de la iglesia. San Agustín de Hipona dijo, nada hay mejor que aquella limosna por la que perdonamos de corazón al que contra nosotros pecó. Y en estos versos nosotros vemos 6 efectos que produjo la ofensa. 3 de estos efectos están dirigidos a la iglesia y 3 de ellos están dirigidos al ofensor. El primer efecto está en el versículo 5, una tristeza limitada. Pablo dice, si alguno ha causado tristeza, no la ha causado a mí, hasta cierto punto para no exagerar, sino también a todos vosotros. Así que la tristeza que causa esta ofensa es una ofensa limitada, solamente en Corinto.
Esta ofensa no llega a las iglesias de Tesalónica o a las iglesias de Macedonia, no llega a la iglesia de Éfeso o a las de Asia, no. Esto es una ofensa únicamente que se produce en la iglesia de Corinto. Y la iglesia en Corinto está triste por lo que ha ocurrido. Esto no está afectando a otros. El segundo efecto que produjo la ofensa, versículo 6, es la que vimos. Reprensión bíblica, o castigo bíblico, o disciplina bíblica. En pocas palabras, la disciplina oficial es realizada entre muchos de la membresía y hacen lo que es correspondiente hacer cuando se presenta un caso como este. Luego de ver estos dos efectos, pasamos al tercero, y es versículo 7 y versículo 10. Y creo que esto es lo que hace que veas lo grande del pasaje. Y es que la iglesia de Corintios estaba obligada a perdonar. Pablo dice, ustedes deben perdonarlo. Lo primero que tú debes hacer como iglesia es perdonarlo. Tú eres llamado a aplicar el perdón. Pero ojo, al ofensor arrepentido. Así que ese efecto tiene que ver con la iglesia que ha aplicado una disciplina correcta, pero que ahora debe aplicar el perdón correcto al ofensor. En el mismo versículo 7 está el cuarto efecto, y es consolar. Están obligados a consolar. Si perdonar tiene que ver con cancelar una deuda, entonces consolar tiene que ver con ayudarlo a él. Cuando alguien comete una falta en una iglesia y está arrepentido y él vuelve a la iglesia, él necesita de la iglesia. No es fácil ponerte de pie sin que otros te ayuden en la iglesia. Y es por eso que necesitas, en primer lugar, estar arrepentido por lo que has hecho. Es allí donde vas a tener y donde vas a encontrar el perdón. Tus hermanos te van a perdonar, pero tus hermanos también te van a consolar. Ahora, les pregunto, ¿a dónde fue este ofensor? A ser perdonado, a ser consolado y, por cierto, a ser amado también. ¿Fue a la iglesia de Berea? ¿A qué iglesia fue? ¿A la iglesia de Éfeso? ¿A qué iglesia fue este ofensor? ¿Al Seminario Reformado Latinoamericano de Medellín? No. Él fue a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque él era miembro de Corinto. Y solo los corintios podían perdonarlo, porque la ofensa fue dirigida a los corintios. Por ende, son los corintios que deben perdonar, y son los corintios que deben consolar, y son los corintios que deben amar. Cuando a una persona se le aplica disciplina bíblica, esa persona, si realmente se ha arrepentido, esa persona debe volver a su iglesia donde él ofendió o donde se le aplicó la disciplina bíblica, para de esa manera esa iglesia le perdone, le consuele y le ame. Y ese es el quinto efecto. Estamos obligados a amar al ofensor. Estamos obligados a amar a aquellos que nos han ofendido, pero que están arrepentidos. Tienes que dar tiempo para que Dios obre en el corazón del ofensor y realmente exista un arrepentimiento genuino con la finalidad de perdonarlo, de ayudarlo y se deje ayudar también y de amarlo. Y en último lugar, vemos algo que está dirigido, es el último efecto que produjo esta ofensa, versículo 9, obediencia en todo. Pablo le dice a los corintios, ¿ustedes realmente me aman? ¿Aman a Cristo? Sí. Vamos a ver si son obedientes en todo. Y cuando Pablo le dice, ustedes son obedientes en todo, es en perdonar, en consolar y en amar. 3 cosas que ellos no están dispuestos a hacer aún. Pero Pablo le está diciendo, yo he sido ofendido, yo he sido el que ha sido agraviado, el que ha sido humillado, el que ha sido avergonzado, y yo ya lo perdoné. Y esto lo hice en Cristo. Y es allí donde te das cuenta lo que hace el perdón. Un alma perdonadora, como decía alguien, es un alma que ha aprendido a perdonar a otros. Pablo es esto. Pablo ha aprendido a perdonar. Es un alma que ama a Cristo. Pablo dice que todo lo que ha hecho, lo ha hecho en presencia de vosotros en Cristo.
Versículo 10, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Así que un alma perdonadora, todo lo que hace, el perdón, es en Cristo. Un alma perdonadora es un alma que odia el pecado, que ama la unidad, que ama consolar, que ama la unidad entre sus hermanos. Eso es lo que hace el apóstol Pablo y eso es lo que Pablo desea que haga también la iglesia en Corinto. Y eso es lo que Pablo nos está llamando a cada uno de nosotros. Así que tenemos a un Cristo que ha perdonado, tenemos a un Pablo que ha perdonado y ahora tenemos a una iglesia bíblica que debe perdonar, consolar y amar. Y todo esto se deposita en el ofensor arrepentido. Así que perdonar es pasar por alto esa ofensa. Al final del día, hermanos, como decía alguien, nosotros decidimos si perdonamos o si seguimos ofendidos. Eso lo decides tú. Pero cuando no tengas gozo, paz y tranquilidad en tu alma, no digas que es culpa de otro, es culpa tuya. La congregación de Corinto había actuado bíblicamente sacando al pecador de la iglesia. Pero como el apóstol Pablo lo enseña en el versículo 6, ya era suficiente para este ofensor este castigo. Había que perdonarlo y había también que restaurarlo. Ellos querían que sufriera un poquito más. Quizás te falta un poco más porque no es suficiente. Y Pablo dice, no, ya un poco más no. No sé cuánto tiempo habrá pasado, 6 meses, 3 meses, una semana, un año, no sé realmente. Pero Pablo sí es consciente y dice que ya es suficiente, no hace falta más tiempo. Y es allí donde Pablo le enseña a la iglesia de Corinto que si ellos no hacen esto, entonces ellos estarían a punto de perder el gozo de la iglesia. La iglesia podría perder ese gozo. El pecado le podría robar, hermanos, a la iglesia de Corinto ese gozo. Pero no solamente le podría robar el gozo, sino también que podría desatar el castigo divino temporal sobre ellos. ¿Y cuál era el pecado de la iglesia de Corinto? Si ya había aplicado disciplina bíblica, que aún creía que no era suficiente el perdonar a este hermano. Y allí es donde conseguimos, hermanos, lo que nos dice Lucas 17:3. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Pero si tu hermano se arrepiente, entonces perdónale. En Mateo 18, luego de toda esa explicación acerca de la disciplina bíblica, hay una parábola. Y una parábola acerca de los 2 deudores. Llega un hombre, tiene una gran deuda, era imposible que la cancelara y lo llevan ante el rey. Y él explica y le dice al rey que no tiene para pagar esta deuda. Así que el rey dice, bueno, te perdono tu deuda, te puedes retirar. Cuando él sale del palacio, se encuentra a unos que le debían a él. La deuda era muy pequeña en comparación a la deuda que este hombre le tenía al rey. Cuando él ve a estos hombres que le deben, él le dice, quiero que me pagues. Y el hombre le dice, no tengo dinero en este momento, pero te voy a pagar, mándenlo a prisión. Y lo mandan a prisión, es decir, él ha recibido perdón, pero ahora él no quiere dar perdón. Y cuando el rey se entera de esto, el rey llega y lo envía a él, al que le había prácticamente perdonado su deuda, lo envía a la cárcel. Y él dice, el Señor dice, que aquellos que no perdonan, les sucedería como este hombre. Así que todos los que estamos acá, si realmente hemos conocido a Cristo, nosotros somos llamados a perdonar, si es que hemos recibido el perdón de salvación. Hermanos, debemos imitar a Dios en perdonar a los que han ofendido nuestras vidas. Y es aquí donde vemos nuestro último punto, con la ventaja de perdonar. Versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a obtener una victoria si tú no aprendes a perdonar. Satanás obtiene victoria si la iglesia no aplica disciplina bíblica, pero también Satanás obtiene victoria si la iglesia no aplica una restauración rápida cuando el ofensor se ha arrepentido. Cuando ha habido, hermanos, un cambio de corazón, es tiempo de perdonar. La manera en que Satanás no gane ventaja en nosotros es que nosotros confrontemos el pecado, pero también nosotros restauremos al pecador. Los cristianos debemos hacer esto. Los cristianos debemos ejercitar el perdón diariamente. Este es un perdón continuo, es un perdón diario,
un perdón en todo momento. Satanás gana ventaja, y la ventaja que gana, él la consuma en la destrucción de las iglesias locales. Cuando una iglesia local no disciplina, Satanás destruye esa iglesia. Cuando una iglesia local no está dispuesta a restaurar a un ofensor, Satanás puede destruir esa iglesia. Y Pablo no desea que la iglesia de Corintios sea destruida. Claro, esto es una iglesia muy dura, es una de las iglesias más fuertes que pueden existir en ese tiempo. Lo que nosotros vemos aquí por medio de este pasaje que Pablo enseña a la iglesia es un Dios que perdona. Sin duda alguna es un Dios que perdona a los pecadores más grandes sin menoscabar el honor de su santidad. Dios, al perdonar a los pecadores, a los ofensores, Él no menoscaba su santidad, porque Jesucristo ha dicho sí a todo un programa que el Padre ya ha puesto en marcha. Cristo satisfizo el castigo por la ofensa. No hay una ofensa más grave, hermano, que la ofensa del pecador. Cuando tú ofendes a una persona, tu ofensa no es directamente hacia él. Esa ofensa va hacia las tres personas. Esa ofensa va dirigida a Dios. Tus burlas, tus menosprecios, cuando te avergüenzas, tú lo que estás haciendo es avergonzándote y despreciando a Cristo, a Dios. El Padre, hermanos, descargó su ira sobre el Hijo. Y el sufrimiento de Cristo es el único que repara plenamente la ofensa de cada uno de nosotros como pecadores. A pesar de que sea muy grande, Cristo es el único que lo ha reparado. Cristo no niega perdón a nadie, hermanos. En el modelo de oración, Él te enseña a ti a perdonar a todos como tú has sido perdonado. Así que si acudes a Cristo por misericordia, si tú acudes a Cristo por perdón, tú lo vas a hallar, Él te lo va a dar. Dios por medio de Cristo salva a los más grandes ofensores. Si tú no aceptas el perdón de Cristo, nunca llegarás a acercarte a Cristo. Si algo no está bien en ti como creyente, eso lo sabrás cuando tú no estés dispuesto a perdonar. Cuando una persona, un creyente, no está dispuesto a perdonar, esa persona sabe y tiene que entender que algo está mal en su vida. Y lo que está mal en su vida es esa parte que lo puede conectar a Dios. Lo que está mal en su vida y lo que está mal en nosotros cuando no perdonamos es nuestra parte espiritual. Y es por eso que quisiera dejar 3 implicaciones que nos enseñan estos versículos que hemos estudiado el día de hoy acá. En primer lugar, tú aprendes que la ofensa no anula el perdón. Si has sido ofendido, entonces comienza a perdonar. Eso es todo lo que tienes que hacer, perdona. Lo segundo que te enseña el pasaje es que aprendemos que el amor bíblico disciplina al ofensor, pero también perdona al ofensor. Si alguien te ha ofendido, habla con él. Luego de haber orado, habla con él. Muéstrale por la Biblia que ha faltado. Muéstrale por la Biblia que la manera en que está actuando está mal. Y si él se arrepiente y te dice, hermano, tienes razón, porque la palabra me ha confrontado, entonces lo que debes hacer es perdonarlo, abrazarlo y decirle, está bien, hermano, yo te voy a ayudar a que en medio de este camino de adversidad tú te puedas levantar y puedas ser restaurado en la fe. Pero tienes que hacerle ver a él que ha fallado. La tercera implicación que nos enseña este sermón es que aprendemos que sin disciplina y perdón, Satanás se lleva la mejor porción, iglesias destruidas. Concluimos que los consoladores de Pablo deben convertirse en consoladores del ofensor de Pablo y mostrar su amor perdonador para con el ofensor. Y esta es una demanda que es Pablo quien la exige. Los corintios le han consolado.
Pablo se siente contento en Macedonia. Pero ahora Pablo le exige a los corintios que han consolado su vida. Pablo les dice: quiero que consuelen a aquel personaje que me ha causado dolor y lo perdone, lo restaure. Esto es lo que yo demando. Hermanos, esto es algo que tú ves acá y dices, realmente es intachable la conducta de Pablo a lo largo de esta carta.